Todo bien. Hola, profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, hola a todos. Como va a ser así todos los lunes, mientras que estemos virtual, a medida que siempre voy a dar como 5 o 10 minutitos como para terminar de dar los ingresos. Así que si alguien, mientras yo doy ingresos, tiene alguna consulta, es el momento de consultar. Había un ejercicio que hacer de tarea, o sea que si no lo hicieron mientras doy ingreso, lo pueden ir haciendo. Y el que lo hizo, téngalo a mano porque lo vamos a revisar. Para estar al día hasta ahora, los apuntes que tienen que tener analizados, ya tratando de asimilar, es el de ergonomía, el de hardware y software, todo el capítulo 1 del libro, y obviamente el apunte de sistemas de numeración y representación interna con su respectiva práctica 1, que fue el parcial el otro día, y luego del parcial, práctica 2, completa para mañana, ¿no? Así ya cierran todo ese tema. Es importante que estén al día porque semana a semana se van incrementando las tareas, las cosas que tienen que hacer y aparte, bueno, las complejidades de los ejercicios se incrementan también, donde se aplica todo lo aprendido en la semana anterior. Por eso también ya vayan tratando, no ahora porque comunidades por unos días va a estar cortado porque lo están manteniendo, pero leyendo la sección donde está para poder ir bajando el codeblog, para ir practicando en C, porque ya van a empezar a trabajar también simultáneamente con programas en C. Y como les dije el primer día de clase, el C es un lenguaje de programación, nuestro objetivo no es enseñarles eso, entonces hay un manual de usuario de C que se lo tienen que descargar y ir leyendo de ahí porque el C se aprende practicando. Se sientan ustedes enfrente de una computadora y escriben. Es la única manera de asimilarlo. Entonces, para estar al día, tenemos que tener ergonomía, hardware y software, capítulo 1 del libro. De todo lo que mencioné, ¿hay alguna duda? En la virtualidad yo necesito, chicos, que para saber que están ahí, ustedes si yo pregunto, ¿hay alguna duda? Digan al menos sí, no. Porque si no es como que están todos ahí, pero no hay nadie ahí. Y lamentablemente ustedes todo lo que yo digo lo tienen que asimilar. Entonces es importante que estén en realidad. Bueno, vamos a arrancar. Voy a compartir la pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Genial.
Entonces ahora lo que vamos a hacer es una solución, voy a presentar del ejercicio que tenían de tarea para cerrar todo lo que vimos la semana pasada y empezar a agregar más cosas. El ejercicio que tenían de tarea era, se tiene como datos los sueldos de 3 empleados y teníamos suel 1, suel 2 y suel 3 y 3 descuentos, variables expresados como porcentaje, PORS 1, PORS 2, PORS 3, respectivamente. Calcular y mostrar cada uno de los sueldos netos. Entonces, obviamente que respetar los pasos a seguir para resolver un problema con una computadora. Y para hacer el análisis del problema basándonos en el modelo computacional. ¿Hasta acá alguna pregunta? No. El modelo computacional tenía 3 partes. Las entradas, que es los elementos que necesito tomar del ambiente para darle al procesador, para que el procesador, realizando las acciones correspondientes, lleve a la solución del problema y devuelva a ese ambiente ese resultado, esa salida, esa información que yo le estoy pidiendo. Entonces, en este caso, era importante extraer que voy a tener que ingresar los sueldos de los empleados y los descuentos, que los descuentos también los tengo que ingresar porque es variable. Cuando ejecute yo el algoritmo, me tiene que ingresar los sueldos de la persona y los descuentos correspondientes. Entonces es algo que voy a tener que darle al procesador. No los va a poder calcular en forma automática. Y no es algo fijo, que no varíe. Entonces, para cada uno de estos, yo voy a necesitar un lugar en la memoria, que va a depender del tipo de dato. Un sueldo o un porcentaje son números reales. Entonces, tenemos representación de reales. Voy a necesitar 4 bytes, 4 bytes, 4 bytes, 4 bytes, 4 bytes, 4 bytes. ¿De quién? De la memoria RAM. Entonces voy a necesitar declarar variables. El proceso va a ser calcular el sueldo neto de cada empleado. Calcular el sueldo neto 1, calcular el sueldo neto 2, calcular el sueldo neto 3. ¿Y qué me pide el ejercicio? Mostrar el sueldo neto 1, el sueldo neto 2, el sueldo neto 3. Entonces, acá hice el análisis del problema representando cada parte en las partes del modelo computacional. Acá escribo el análisis de la situación problemática, respetando lo mismo que dije antes. Entonces, ¿qué entran? Los sueldos y los descuentos. ¿Qué sale? El sueldo neto 1, el sueldo neto 2, el sueldo neto 3. Entonces, ¿cuál es la metodología? Son las partes con las que escribimos el análisis de un problema. Lo primero que tengo que hacer es ingresar los sueldos y los descuentos. Una vez que tengo eso, voy a calcular el sueldo neto 1, voy a calcular el sueldo neto 2, voy a calcular el sueldo neto 3. Y una vez que tengo
el sueldo neto 1, el sueldo neto 2, el sueldo neto 3, los voy a mostrar. Entonces, ¿cuántos resultados tiene este algoritmo? 3. 3 resultados. Es decir, que me tiene que informar 3 sueldos netos. Entonces, ahora esto lo tengo que escribir en el algoritmo. Lo traduzco a un algoritmo. Todo algoritmo se escribe palabra reservada algoritmo y nombre del algoritmo, que tiene que ser un identificador válido. Hasta acá, ¿alguna pregunta? No, profe. Entonces, después del título o encabezado, viene la parte de declaración. En este caso, tengo que declarar, reservarme la memoria. Entonces, el lugar de memoria para la variable donde voy a tener el suel 1. El lugar de memoria que identifico con nombre suel 2. El lugar de memoria que identifico con nombre suel 3. Estos nombres son los mismos que me dio el enunciado, son identificadores válidos. Lo mismo para porcentaje. Y como tengo que calcular, y estoy aprendiendo, es mi primer algoritmo que hago solo, yo tengo todo bien separadito. Por un lado la entrada, por otro lado el proceso, por otro lado la salida. Entonces, cuando realice el cálculo de este elemento, del neto 1, también le voy a decir que lo guarde en la memoria. Porque yo sé que todo cálculo, ¿dónde se realiza? Todo cálculo aritmético o lógico, ¿dónde se realiza? En la CPU. Pero específicamente en qué parte de la unidad central del proceso. En el procesador. ¿En qué parte de la unidad central del proceso se realizan las operaciones aritmético-lógicas? ¿En qué parte? En la ALU. Muy bien, es la unidad central del proceso tiene la unidad de control o procesador propiamente dicho, que es el cerebro de la computadora. Es el que justamente va a tomar esa expresión aritmética y le va a decir que vaya a la ALU a realizarla, porque es la unidad aritmética lógica donde se realizan las operaciones. Y esas operaciones temporariamente se guardan en otra parte de la unidad control del proceso, que son los registros. Pero como yo no trabajo con esas direcciones de memoria, porque el registro también es una zona especial de la RAM, yo digo, bueno, no lo dejes ahí, llévamelo a una zona de la RAM e identificarla con la palabra neto 1. Entonces, ¿qué era una variable? Era un objeto de memoria, donde los valores pueden variar. Entonces, para guardar los resultados de cada sueldo, también voy a declararme 3 variables. Entonces tengo en lenguaje coloquial, esta acción no primitiva que está en la metodología, la convierto a una acción primitiva. La acción primitiva que me permite ingresar los datos del ambiente al procesador es el leer. Entonces acá le estoy diciendo, esta acción primitiva significa todo esto. Significa desde el ambiente a través de un dispositivo de entrada, que el dispositivo de entrada por defecto que estamos usando nosotros, y yo no le estoy diciendo nada acá, ¿cuál es? ¿Cuál es el dispositivo de entrada que usamos por defecto? Ya que acá yo no le escribí qué dispositivo es.
El teclado. Teclado. Muy bien. O sea que yo también podría haber puesto T coma o teclado coma, ¿sí? Pero si no le pongo nada, por defecto es el teclado. Entonces, ¿qué significa toda esta acción primitiva? Que debes ingresar los sueldos y los Muy, porcentajes. muy bien. Significa activar el teclado y está esperando que un usuario ingrese los datos. Ingresa un valor, da enter y sigue titilando. Ingresa otro valor, da enter, sigue titilando. Ingresa otro valor, da enter, sigue titilando. Así, porque son 6 valores lo que debe ingresar. Cada vez que da enter, lo que hace es ese valor que yo entré, que está en mi sistema decimal, por el bus de comunicación lo convierte a binario y lo almacena en la zona de memoria que yo identifiqué con cel 1. Todo eso significa esa acción primitiva básica. Entonces, una vez que estoy tranquila porque tengo los 6 datos en la memoria, que siempre, como esta acción lo que hace es, aparece el cursor titilando, esperando que se ingrese un dato, es aconsejable, antes de un leer, mostrarle en el dispositivo de salida que cuál es por defecto. La pantalla. La pantalla, excelente, antes de un leer, para que la persona sepa que tiene que ingresar, ser amigables y mostrarle un lindo cartelito con lo que yo quiera. Este mensaje, ¿sí? Es lo que yo quiero a gusto de cada uno. Ingrese los sueldos de 3 empleados y sus respectivos descuentos. El que yo quiera. Fíjense que ese no está en mi metodología, porque eso es, somos amigables con la gente que va a operar el sistema. No hace a la solución en sí. Hace a los dibujitos que yo hago en la pantalla, como si yo le pongo colorcitos, florcitas. ¿Cómo quiero que lo vea el usuario? Entonces, luego que tengo, lo importante es darle al procesador lo que necesita para resolver el problema. Necesita estos para realizar el cálculo. El cálculo es, al sueldo que tengo, le tengo que restar. Entonces, ¿qué tengo acá? Una expresión aritmética, como vieron el otro día en práctica, escrita en forma algorítmica. Saco el porcentaje. Este porcentaje es lo que le resto a sueldo. Y acá saco el sueldo 1, lo mismo para el sueldo 2, lo mismo para el sueldo 3. ¿Y qué estoy usando acá? La otra acción primitiva básica, le estoy diciendo. Que lo Este guarde neto. sueldo, guárdalo en neto, el asignar. Asignalo a la zona de memoria identificada con el nombre neto 1. Lo mismo para neto 2, lo mismo para neto 3. Entonces, acá hice el proceso. Entonces, ¿ahora qué me queda? Mostrar los resultados que tengo guardaditos en la memoria. ¿Cómo muestro? Con la acción primitiva, escribir. Es la que me permite mostrar el resultado, es decir, el escribir es la que me permite devolver ya la información al ambiente. Entonces, cuando lo escribo entre comillas, me muestra tal cual lo que está escrito entre comillas. Coma, neto 1. ¿Quién es neto 1? Es la variable. ¿Qué me va a mostrar acá? Me va a mostrar lo que yo acá asigné en esa zona de memoria. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, profe. Perfecto. Ahora,
Yo me podría haber ahorrado estas 3 variables, porque a todo esto lo podría haber escrito dentro del escribir, tan tranquilo como eso. Pero ahí le estoy dando ingreso. Pero como les dije, estoy aprendiendo. Es mi primer algoritmo que hice sola. Entonces, respeté el modelo computacional a rajatabla. ¿Puedo, profe, a esto escribirlo acá adentro cuando tenga un poquitito más de práctica? Perfecto. Está todo de 10. Porque en este caso, si escribo toda la expresión acá, justamente hasta que se muestra va a estar en ese registro. Pero estoy trabajando con la misma acción. Entonces no necesito guardarla en una zona de memoria. Acá la guardé porque después quiero mostrarla. Entonces, ¿dónde está guardado el resultado que quiero mostrar? ¿Cómo hago para mostrarlo en otra acción después, que no es simultánea? Este algoritmo, cuando se ejecuta, desde el inicio hasta el fin, es un conjunto finito de acciones primitivas que llevan a la solución de un problema. Es un conjunto finito y ordenado de acciones primitivas que llegan a la acción de un problema. Yo no puedo, el orden es el orden lógico en que voy escribiendo. Primero tengo que ingresar los datos para luego realizar los cálculos. Acá, entre estas 3 acciones, ¿podría invertir los órdenes? Sí. Acá, ¿podría invertir y escribir primero otros? El neto 2, después el neto 1, después... Sí. Pero ¿podría primero calcular el neto 1, por ejemplo, sin haber ingresado el leer? No. Entonces, se ejecutan en el orden en que las escribo. Es una ejecución secuencial. Se hace la acción primitiva 1, pasa a la 2, pasa a la 3, pasa a la 4 y así sucesivamente. ¿Alguna pregunta? No. Entonces, este es un algoritmo secuencial. Y esa era la respuesta a el ejercicio de tarea 1. ¿Alguien lo hizo de alguna otra manera? ¿Quiere consultar lo que hizo para ver si está bien o si está mal? ¿Quiere compartir? A mí me quedó igual, profe. Perfecto, buenísimo. Bueno, chicos, entonces avancemos ahora. ¿No hay ninguna duda? No, profe, todo bien. Genial. Entonces avancemos un poquito. Vamos a avanzar. Este documento, cuando esté en comunidades, este documento lo van a tener en comunidades también. Acá vamos a avanzar integrando todo lo dado hasta ahora. Todo lo dado hasta ahora me estoy refiriendo también a la práctica 2 que resolvieron con los chicos, que tiene que ver también con tema del capítulo 1 del libro, que es expresiones. Y justamente es un tema bisagra, porque después este tema es un tema que ampliamos más adelante. Nosotros resolvimos el problema la semana pasada, que es determinar la superficie y el perímetro de figuras rectangulares. Nosotros resolvimos este problema. Como vimos recién, tenemos el problema, hicimos el modelo, basándonos en el modelo computacional y escribimos el análisis, y luego de ese análisis hicimos el algoritmo. Ya a partir de mañana o la semana que viene, justamente a este algoritmo, como ustedes se van a tener que ir bajando ya el codeblock para poder trabajar con C,
lo van a convertir en programa para poder ejecutarlo. Entonces nosotros, fíjense que acá también tenemos un algoritmo secuencial, porque ingresábamos la base y la altura, leíamos la base y la altura. O sea, acá le estamos diciendo a un usuario que ingrese la base y la altura. Acá ingresa la base y la altura. Calculo el perímetro y ¿qué estoy haciendo acá? Estoy escribiendo yo una expresión aritmética de forma algorítmica. ¿Qué estoy haciendo yo acá? Estoy escribiendo yo una expresión algorítmica. Y acá muestro los resultados. ¿Este ejercicio se entendió que lo resolvimos la semana pasada? Sí. Ahora, ustedes vieron la semana pasada, en práctica, expresiones. Y dentro de la práctica de expresiones, aparte de ver que existen que es una expresión, que existen expresiones aritméticas, expresiones relacionales o lógicas, expresiones de carácter, vieron que también existen, porque también lo vieron en el cursillo de ingreso, cuando trabajaron con hojas de cálculo, que existen funciones que ya vienen programadas, como algo que usan mucho, el máximo, buscar el máximo de un conjunto de valores. ¿Usaron eso en el cursillo de ingreso? Sí, profe. Entonces esas funciones se llaman funciones de biblioteca. Casi todas las aplicaciones tienen funciones de biblioteca. Son funciones que ya están. Alguien las programó. Entonces yo solamente las llamo, como por ejemplo algo que vamos a usar mucho, la función mod. Si yo quisiera saber si un número es par o no, es muy sencillo. Uso el mod y digo, bueno, el número, 2. Si es 0, entonces es par, si no, no. Que justamente ahí es lo que viene después. Si es par, hago una cosa, si no, pero esta que está acá, función de biblioteca, devuelve un único valor. Todas las funciones devuelven un único valor. Entonces, ¿cómo voy a calcular el resto? Solamente tengo el nombre de la función y los elementos que necesito darle a la función para que me devuelva el resto. ¿Cómo funciona esto? No tengo ni idea qué está escrito acá, porque alguien lo programó por mí. Yo solamente lo llamo. Toda expresión arroja un único valor. Esta función me arroja un único valor. Ese valor siempre yo se lo tengo que dar a alguien. O sea que cuando ustedes usen alguna de estas funciones, que son las funciones de biblioteca, siempre van a estar formando parte de una acción. No va a ser una acción independiente, van a formar parte de una acción. Por ejemplo, de un asignar. Yo voy a declarar una zona de memoria con nombre resto y le voy a decir que a resto le asigne el resultado que me arroja esta función. O esta función, o esta función, o esta función. Pero estas funciones no las escribimos nosotros, solamente las llamamos. Entonces la pregunta es, ¿podemos nosotros los programadores definir funciones? Sí, podemos. Es lo que se conoce como función definida por el usuario. Entonces yo tengo que solucionar el problema. El problema es el problema del algoritmo. Nosotros lo resolvimos. ¿Usamos función acá para resolverlo? No. Entonces, ¿qué tal si en vez de escribir acá la expresión, yo digo, llámame una función perímetro? No existe acá la función. Entonces la tengo que escribir yo. Entonces yo, fíjense, tengo el mismo ejercicio. El mismo ejercicio. Nada más que acá, ¿qué hice? Acá estoy llamando a una función. ¿Cómo se llama la función? Perímetro. ¿Qué quiero calcular esa función?
El perímetro de una figura rectangular. ¿Qué necesita? La base y la altura. Se la estoy dando. Si fuera acá que escribí mod de dividendo, coma divisor, es lo mismo. Nada más que mod es una función que ya alguien la hizo. Esta la estoy llamando, pero la tengo que escribir yo. Escribir esa función es declaro la función. Es decir, que tengo que escribir el conjunto de acciones necesarias para resolver el problema. En este caso es el cálculo del perímetro. ¿Y qué escribí acá? Un algoritmo. Lo llamé perímetro. Pero no es un algoritmo, ¿qué es? Una función. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros si queremos escribir una función? Porque en vez de escribir acá la expresión, voy a llamar a una función que no es una función de biblioteca, entonces la tengo que escribir yo. ¿Se entiende eso? Sí, sí. ¿Cómo la escribo? Una función también va a ser un algoritmo. Es un conjunto de acciones primitivas, ordenadas y finitas, que resuelven una situación problemática. Entonces, de la misma manera que aprendí a escribir un algoritmo, las partes de un algoritmo, tengo que aprender a escribir una función. Va a tener un encabezado título, que va a tener palabra reservada función y el nombre de la función. Y entre paréntesis, voy a tener que tener tantas variables como valores tengo acá, porque acá puse variables también, pero puedo poner números. Después vamos a ampliar que esto se llama de una manera, esto se llama de otra, pero por ahora no. Tiene que haber una coincidencia. Es lo mismo que acá. A mí me dicen que esto es una función que devuelve el resto y que ¿qué le tengo que dar? 2 valores. Y acá estoy invocándola con 2 valores. Bueno, acá los valores los tengo en esta variable. Los valores los tengo en esta variable. Pero ¿podría acá poner un numerito? Sí, un número. Entonces, acá voy a necesitar sí o sí tener variables, porque son las que van a recibir el valor que necesita para resolver. ¿Qué cosa? Resolver esto. ¿Qué escribí acá adentro? La expresión aritmética. Esto es lo mismo que habíamos escrito antes, la función del perímetro. Entonces tengo la zona de declaración, el cuerpo. Es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es, en vez de algoritmo, función. El nombre de la función, que tiene que decir un identificador válido, y entre paréntesis, tantas variables como valores necesita esa función. ¿Y qué más tengo acá? Esa función, les dije, devuelve un único resultado. Acá me dice, el resultado que me devuelve mod es el resto de una división entera. El resultado es un entero. Bueno, yo acá le tengo que decir cuando la escribo yo, ¿qué me devuelve? Un real. Entonces le tengo que decir, antes de irme, fin función, devolver P. ¿Quién es P? P es la variable a donde guardé el resultado del cálculo del perímetro. Tiene que ser del mismo tipo, porque en este momento el valor de P lo asigna al nombre de la función. Entonces, cuando encuentra fin función, vuelve acá y el valor de esta función se lo asigna a per. En vez de escribir la expresión, use una función. Pero como no existe en la biblioteca, la estoy escribiendo yo. Entonces, lo único que me tengo que acordar por ahora, porque a este tema después lo vamos a ampliar, pero ustedes van a tener en práctica también que el mismo ejercicio lo hacemos sin
función y con función, ¿cómo sería? Para que vayan aprendiendo a escribir una función. Que se llama escribir una función, declaro la función que resuelve la situación problemática, en este caso el perímetro, en este caso la superficie. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ninguna. Perfecto. Este ejemplo, con esta introducción al uso de funciones declaradas, definidas por el usuario, lo van a tener como parte del libro. ¿Qué significa que lo van a tener como parte del libro? Significa que cuando ve introducción al uso de funciones, va a haber algo escrito en otro colorcito que haciendo el link ahí acceden al documento. ¿Se entendió? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, ¿dudas hasta acá? Ninguna. Perfecto. Ahora vamos a arrancar el capítulo 2 del libro. El capítulo 2 del libro son técnicas de programación, organización de las acciones. O sea, a todo lo que ya sabemos, le vamos a agregar cosas. Técnicas de programación. Recuerden que nosotros les estamos enseñando a resolver problemas con una computadora. Una manera de resolver problemas. Una de las tantas maneras. Hay muchas técnicas de programación algorítmica. Muchos modelos podemos armar. Nosotros usamos modelos imperativos. Hay muchas maneras de programar. Hay muchas maneras de escribir un algoritmo. Nosotros les enseñamos orientándolos a una manera, que es la programación estructurada. Por eso vamos a necesitar estructuras de control, que es este capítulo. Esas estructuras que nos van a permitir controlar la ejecución de las acciones. ¿En qué orden voy a ejecutar las acciones? Porque no siempre van a ser algoritmos secuenciales como hasta ahora. Va a haber momentos en que tenemos que tomar decisiones. Va a haber momentos en que vamos a tener que repetir un conjunto de acciones. Todo eso se lo vamos a tener que decir al algoritmo, porque vamos a resolver problemas más complicados. Otro tipo de programación, y que surge justamente con los nuevos sistemas operativos Windows, es la programación orientada a objetos. Porque nosotros hacemos un clic en un elemento de nuestra ventana y abrimos. Eso es una acción que se programa. Bueno, justamente, ¿quién sigue industrial acá? Casi todos, ¿no? Y la mitad debe ser más o menos. Por eso, esa mitad, todos los que sean ingenieros industriales, que estamos en ese camino, el año que viene vamos a tener informática aplicada. Y vamos a aprender justamente con toda esta base de cómo se resuelve un problema, pero orientado a objetos, otro método de programación. Ahora, necesitamos toda esta base, pero vamos a programar objetos. Entonces, vamos a ir a avanzar en esto. Por eso es muy importante la asimilación
de toda esta esencia, porque esto es genérico. No me importa qué lenguaje use el día de mañana. Yo tengo que entender esto. ¿Entendiendo esto? Después tengo que aprender el lenguaje. Y tengo que aprender la manera en la que voy a querer programar, el modelo. Entonces ahora vamos a usar un modelo imperativo y vamos a usar estructuras de control, porque nosotros los estamos introduciendo en un método de programación estructurada. Por eso aquel que viene ya con conocimientos de programación, aclaro, no va a poder hacer un montón de cosas que la programación estructurada nos controla, como por ejemplo el irá o el go to, que se lo permite, está prohibido, porque eso no es de programación estructurada. Por lo tanto, en este capítulo lo que vamos a ver son esas estructuras de control. Las estructuras de control son justamente las que nos permiten establecer el orden de ejecución de las acciones. Acá yo les mostré hace un rato, no, lo cerré, pero bueno, hace un rato les mostré justamente y les conté que los algoritmos que seguíamos eran lineales. Nosotros, acá, por ejemplo, acá, organización secuencial. Recién resolvimos el ejercicio de la tarea, leíamos los sueldos y los descuentos, calculábamos el sueldo neto 1, calculábamos el sueldo neto 2, calculamos el sueldo neto 3. Es decir, ejecutamos cada una de estas acciones primitivas en forma secuencial, en el orden en el que las escribimos. Y acá tienen un ejemplo. Ingreso dos números, los sumo, hago el producto y muestro la suma y el producto. De este algoritmo, para asimilar cuando se lea, traza prueba de escritorio. Acá está el enunciado, lo tratan de hacer ustedes para practicar. Y acá hay un montón de ejercicios que propone. El ejercicio de tarea era este, el primero. Otro ejercicio que pueden hacer si quieren practicar es el 2. Y después basta, porque está la práctica 3. Que para la semana que viene, para estar al día, hay que hacer el ejercicio 1, 2, 3 y 4, que mañana van a trabajar justamente con el ejercicio 1, 2, 3 o 4. No van a hacer todos en la clase. Algunos se hacen en clase y otros lo tienen que hacer ustedes. Que son algoritmos secuenciales, con organización secuencial. Los que estamos viendo hasta ahora. El cálculo de perímetro tiene organización secuencial, el de la tarea es organización secuencial. Acá les dejo otro más para practicar, el 2. Pero no siempre los algoritmos son secuenciales. A veces tenemos que tomar una decisión. Por ejemplo, ingrese un número de teclado e informe si el número es par o impar. Entonces yo ingreso un número, ingreso 5. Voy a tener que encontrar en mi cabeza el proceso que me permita determinar si un número que ingreso es par o impar. Una vez que obtengo el resultado, yo voy a tener que mostrar uno de dos mensajes posibles. Yo voy a tener que mostrar si el número es par o si el número es impar.
No voy a tener que mostrar los dos. Si ingreso 5, ¿qué voy a tener que mostrar? ¿Qué mensaje me tiene que dar? A ver, procesador, le ingreso el número 5. ¿El número 5 es par o impar? Impar. Impar. Entonces, ¿qué mensaje me va a tener que dar? Número es impar. El número es impar. Ahora, si ingreso 8, El número es par. entonces, no voy a hacer dos algoritmos, voy a hacer un algoritmo que va a tener que mostrar un mensaje en relación al dato que yo ingrese. El dato que ingresa el usuario no lo sé. Cada vez que yo ejecute un algoritmo, el algoritmo, dependiendo del número que ingresó, me va a tener que decir si es par o si es impar. Entonces va a tener que elegir, va a tener que tomar una decisión. ¿Muestra esto o muestra otro? Eso es lo que se llama estructura de selección simple. ¿Que cómo se va a escribir? Sí, entonces, sí, no. Entonces, sí, y acá voy a escribir una expresión. Práctica 2, voy a escribir una expresión. Tengo la función módulo que devuelve el resto de una división y entonces me voy a preguntar, voy a escribir una expresión relacional. Si el resto de la división es igual a 0, entonces acá voy a decir escribir el número es par. Si no, escribir el número es impar. Entonces, fíjense, acá tenemos un ejercicio. Dado dos números reales distintos, mostrar el mayor. Dado dos números reales distintos, ¿qué entran los números reales? Leo N1 y N2. ¿Cómo hago para saber si los números que entré son distintos? Perdón, mayor. Uno que otro. Comparo. Símbolo de comparación. Comparo. O sea que decidir en mi lenguaje coloquial es comparar. Yo acá que tengo una expresión relacional. La expresión relacional siempre arroja uno de dos valores posibles. La expresión relacional la evalúo, me devuelve verdadero, voy a ejecutar las acciones que están por el entonces. Voy a escribir que el mayor es N1. Si la expresión relacional devuelve falso, voy a escribir las acciones que están por el si no. Acá porque tengo que mostrar uno u otro. Tengo que mostrar cuál es el mayor. El mayor puede ser 1 o el mayor puede ser 2. Por lo tanto, tengo que tener la salida del si no. Pero esta parte de la estructura de selección simple puede no estar. Después vamos a ver algún ejemplo. Profe, una Sí, consulta. Ahí, en ese ejemplo, no debería, porque ahí lo que se está comparando es que si N1 es mayor, hace algo, y si no, se toma como que N2 es mayor, pero puede ser que sean iguales o no. sí, pero acá es como que ya me está diciendo que los números son distintos. Entonces yo, hasta Ah, bien. acá, estoy diciendo que el operador, le puedo poner acá arriba una solución, sería que antes de este leer, para ser amigable, ¿qué le tengo que agregar? ¿Cómo? No entendí la pregunta. A ver, ¿qué aconsejamos siempre antes de un leer? El escribir. El escribir. Entonces yo le pondría escribir. Ingrese dos números reales distintos. Entonces ya ahí estoy esperando que me ingrese dos números distintos. Ahora, si no me los ingresa distinto, y lo tengo que obligar a que sea distinto, ya la semana que viene vamos a aprender eso, porque por ahora no podemos evaluar eso.
porque si no me los ingreso distintos, yo tengo que obligarlo a que me vuelva a ingresar los datos. Bueno, eso sería repetir un proceso, vamos a aprender. Por ahora no lo puedo validar a eso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí, Entonces gracias. yo no te puedo enseñar todo ahora. Entonces yo por ahora asumo que la persona, si yo, este no es un ejercicio amigable, resuelve el problema, pero pensando en que el día de mañana un usuario lo va a ejecutar, yo le voy a escribir acá arriba, escribir, ingrese 2 números reales distintos. Es lo único que te puedo proponer por ahora, de lo que aprendimos. Después vamos a aprender a validar los datos de ingreso, ¿sí? Más adelante. Entonces, por ahora, sé que son distintos, sí o sí tienen que ser distintos. Me lo dice acá, respeto que me ingresaron 2 números distintos. Y si no, me va a pasar que N1 es 2, N2 es 2, es mayor, me va a decir que no. ¿El mayor cuál es? Si ingreso 2 números iguales, ¿cuál es el mayor? Ninguno. Si ingreso 2 números O los dos. mayores, el mayor es el único valor que tengo. Es 2. Si yo ingreso 2, me va a decir 2 es mayor que 2, no. Entonces, el mayor es 2, punto. ¿Cuál es el mayor valor del conjunto? El único que ingresa es 2. Tampoco es algo ilógico, ¿se entiende? ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, profe. Entonces, así funciona la estructura de selección simple. Sí, entonces, sí, no. Hay que aprender la sintaxis. Y fíjense que acá se escribe y las acciones se escriben más adentro. Es decir, es importante la tabulación. No escribo todo sobre un mismo margen. Eso está mal. Es muy importante la tabulación. Entonces nosotros, resolviendo el ejercicio 5 de la práctica 3, que dice, determinar e informar el mayor valor de 3 números enteros. Ejercicio 5 de práctica 3. Yo como siempre, yo acá tengo que mi modelo computacional. ¿Cuáles son los datos? 3 números enteros. Fíjense que está avanzando un poco más en el análisis. Esos 3 números enteros, sé que son números que van a tener que ingresarse, van a tener que ir a la RAM. Entonces necesito 3 variables. ¿Qué sale? ¿Cuántos resultados tiene este problema? Uno. 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 Me va a tener que mostrar cuál es el mayor nada más. 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como siempre, lo primero, ingresar los datos. Porque no los puede calcular automáticamente el procesador. Alguien se los tiene que dar al procesador. Una vez que tengo los 3 datos en la memoria, tengo que comparar un número con los otros. Entonces comparo N1 con N2, N1 con N3. ¿Qué tengo que escribir? Expresiones relacionales. Tengo que saber escribir la expresión relacional en forma algorítmica. Para eso la práctica 2. Pero lo que va dentro de expresión es una expresión relacional algorítmica. Entonces comparo un número con los otros dos. Y si el número N1 es mayor que los otros dos, entonces muestro. Si no, comparo otro número con los otros dos. Y si es mayor, lo muestro. Y como son 3 números, si comparé uno con los otros dos y no es mayor, si comparé el otro con los otros dos y no es mayor, por descarte, ya entonces el otro es el mayor.
Entonces ingreso 3 números. Comparo, lo convierto a una estructura de control. Sí. Si N1 es mayor que N2 y N1 es mayor que N3, entonces el mayor de los 3 números es N1, ¿o no? Claro. Ahora, si no, bueno, vení y decime, che, sí, N2 es mayor que N1 y N2 es mayor que N3, entonces, ¿cuál es el mayor? N2, ¿no? Porque si N1 no es el mayor y hago esto, N2 es el mayor. Si me dice verdadero y verdadero, ¿qué devuelve? Verdadero. Verdadero. Entonces, si esto es verdadero, ejecuta la acción que está después del entonces. Ahora, si no, el mayor es N3. No tengo ya más nada que comparar. No tengo que hacer N3 mayor que N1 y mayor que N2, porque ya, si N1 no es mayor, N2 no es mayor, son 3 números. Me queda que N3 es el mayor. Fíjense la importancia de escribir en forma tabular. Este sí no es de este sí. Este fin sí es de este sí. Adentro de este sí no, yo tengo otro sí. El conjunto de acciones que tengo que hacer si la expresión es falsa. Acá tengo un sí anidado, un sí adentro de otro sí. Entonces, este fin sí es de este sí. Yo no puedo a este sí, que arranca acá, terminarlo después de este sí, por acá abajo. Imposible. Por eso es importante esta tabulación. ¿Qué acciones escribo después del entonces cuando la expresión es verdadera? Todas las que necesite a todo lo que aprendí, acorde a la solución del problema. Acá lo único que tuve que hacer es mostrar, nada más. Por eso escribí el escribir. Y esta es una solución óptima. O sea que si ahora fueran 4 los números y no 3, acá, ¿qué hago en este sino? Otro sí. Porque si son 4 los números, entonces, si N1 no, si N2 no. Si N3, comparo. Y acá si son 4, ¿qué haría? N1 mayor que N2, y N1 mayor que N3, y N1 mayor que N4. Y si son 5, entonces voy repitiendo. Otro anidamiento más. Exactamente. Entonces, para que no me vaya tanto para allá, tanto anidar, y me pierdan los fin sí, vamos a ver una solución más óptima. Esto está bien, pero vamos a ver una solución más óptima. Una solución más óptima es, si tengo 3 números, bueno, primero ingreso los 3, como siempre. Y comparo N1 con N2, y ya determino cuál es el mayor. Entonces ya si entre los dos primeros comparo cuál es el mayor, entonces ya después lo único que hago es siempre comparo ese mayor con el otro. En este caso, si tengo 3 números, lo comparo con N3. Entonces, fíjense que este análisis concuerda con este algoritmo. Ahora, yo estoy haciendo acá otro análisis que resuelve el mismo problema. Pero digo, bueno, yo ingreso los 3 números, pero voy a comparar el primero con el segundo y ya de ahí voy a decir cuál es el mayor. No voy a mostrar, voy a determinar cuál es el mayor. Entonces, al mayor de estos dos lo guardo en una variable, en la memoria. Porque después a ese mayor lo comparo con N3 y determino cuál es el mayor. Cuando termine el conjunto de valores, entonces recién ahí muestro el mayor. Entonces, fíjense que acá fui mezclando proceso y salida. Acá ingreso, busco el mayor y una vez que tengo el mayor, después lo muestro. Entonces es un poquitito más óptimo que el otro.
¿Hasta acá alguna pregunta? No, ninguna. El algoritmo que resuelve esto es las 3 variables que necesito para el ingreso de los datos y la variable mayor, que es una variable que me reservo en la memoria por el cálculo. Ingreso los 3 datos, le digo ingresar. Ingresar es leer. Comparo N1 con N2. Comparar es sinónimo de sí, una selección, una decisión. Tengo que seleccionar cuál es el mayor. Entonces, si N1 es mayor que N2, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿El mayor quién es? N1. Guárdalo en mayor. Si no, ¿cuál es el mayor? N2. Guárdalo en mayor. Entonces, o va a ser este camino o va a ser este camino. El mayor me va a quedar o N1 o N2. Una vez que tenga, sí, una vez que tenga el mayor, comparo el mayor de N1 y N2 con N3. N3, ¿cómo es con respecto a mayor? Y acá fíjense, ¿por qué lo escribí así? Este sí no tiene sino. ¿Cómo, profe, no tiene sino? No lo necesito. Cuidado. En una estructura de selección simple, el sino puede no estar, como en este caso, que no lo necesito. Lo que nunca puede faltar es el entonces. Sí o sí, toda estructura de selección simple tiene que tener una salida por verdadero. Por eso yo lo pensé así. N3 es mayor que mayor, entonces el mayor es N3. Tengo que asignarlo a la variable. Si N3 no es mayor que mayor, ¿qué tengo que hacer? Absolutamente nada. Profe, Sí. en mayor se fueron reemplazando a medida que cada uno iba dándose cuenta que era más grande, o los Sí, tres. porque recordemos que acá este algoritmo cuando se ejecute va a ser esta acción o esta acción o esta acción, ¿sí? Listo, listo. Sí, yo como están reutilizando la variable mayor, a lo mejor la Y está guardando. recordemos que el asignar, al igual que el leer, es destructivo. Listo, listo. ¿Mm? En la zona esa de memoria, yo cuando reservo, acá estoy reservando la memoria. Mayor tiene basura. Esa zona de memoria que llamo mayor tiene basura. Entonces, acá le estoy asignando a esa zona de memoria que tenía basura el valor que ingresé por teclado, N1. Y estoy diciendo que el valor mayor es N1. Ahora, ¿va a ser los 3 caminos? No, va a ser uno de estos 3. Eso es que elijo el camino a seguir. Es como llegar a una esquina. Yo salgo a caminar y puedo elegir ir todo derecho. O bien cuando llego a una esquina voy a tener que decidir de doblar. Y voy a tener que doblar para la derecha o doblar para la izquierda. Tengo una bifurcación. Bueno, eso es la estructura de selección simple. Es elegir uno de 2 posibles caminos. Por eso es selección simple. O el camino por el sí o el camino por el no. No voy a hacer los dos. Porque cuando evalúe esta expresión, me va a dar verdadero o falso. ¿Se entendió? Sí, sí, sí.
Entonces, si me dio verdadero, a mayor le asigné el valor que tenía en N1. Si me dio falso, a mayor le asigné el valor que tenía en N2. Ahora vengo acá y tengo otra comparación. Y comparo el valor de N3 con mayor. Si el valor de N3 es mayor que mayor, entonces se lo voy a asignar a la variable mayor. Pero voy a hacer uno de estos tres caminos. Porque a lo último lo que voy a hacer es mostrar el valor de la variable mayor. ¿Se entendió? Perfecto. Muy bien. Hay que hacer la traza, prueba de escritorio. Entonces, si tuviéramos 4, acá necesito una variable más, ¿no? N3. ¿Sí o no? Claro, N4. N4. Entonces, acá lo mismo. Comparo el primero con el segundo y se lo asigno a mayor. Entonces después, a esto, N3 con mayor, ¿sí? Copio y pego y pongo N4 mayor que mayor. Lo mismo. Y así sucesivamente, seguiría. Si tengo 5, si tengo 10, si tengo 15, imagínense algo que es lo que se viene, ¿no? Ya para dentro de un ratito. Que es la introducción y lo vamos a procesar la semana que viene. Yo hasta acá declaro tantas variables como número de ingreso. Imagínense si tengo 50 números, que buscar el valor de 50 números. ¿Nosotros se piensan que vamos a declarar acá 50 variables? ¿Que vamos a escribir acá 50 variables? ¿Y que a esto lo voy a repetir 49 veces? No, olvídense, no vamos a trabajar así. Ya vamos a tener que aprender algo más. Entonces tenemos que aprender que si bien, fíjense, yo lo resolví así y está perfecto. Yo lo resuelvo así y está perfecto. Pero vamos a aprender esto. Vamos a aprender esto que es un proceso. Es un proceso que ustedes tienen que asimilar porque es el proceso que tienen que usar cada vez que tengan un conjunto de números y quieran buscar o el mayor o el menor. Porque si fuera el menor, cambio el valor de la expresión de relación, ¿o no? Claro. Entonces, siempre que tenga, fíjense qué ayuda que les damos. Si yo tengo un conjunto de números a los cuales tengo que buscar el mayor o el menor, parte del proceso ya lo tengo acá. ¿Qué análisis te voy a aplicar? Al primer número del conjunto lo asigno a una variable mayor. Entonces ya no es que comparo el primero con el segundo y determino ahí al mayor. No. Al primero, a N1, se lo asigno a mayor. A partir del segundo número, comparo con la variable mayor. Entonces, yo voy a tener un conjunto de números. 5. Ampliamos para no seguir con 3. 5 números. El proceso es un proceso siempre el mismo. Ingreso los 5 números. Asigno N1 a una variable mayor. Porque, ¿qué dice el proceso? Al primer número del conjunto lo asigno a N a una variable mayor. Entonces, ingreso los 5 números. Al primero lo asigno a la variable mayor. A partir del segundo comparo. Comparo N2 con mayor. Si N2 es mayor que mayor, lo asigno a mayor. Aparte, otro sí, comparo N3 con mayor. Si N3 es mayor que mayor, lo asigno a mayor. Otro.
comparo. N4, si N4 es mayor, 5. Entonces, si yo tengo 50, y pensemos que acá me voy a declarar N6, N7, N8, es como que los castigo y los hago declarar 50 variables, ingresar 50 variables, voy a tener 49 renglones iguales. Nada más que lo único que me cambia es 2, 3, 4, 5, el nombre de la variable. Pero en definitiva el proceso es el mismo, ¿o no? La acción es la misma, ¿o no? Sí, sí. Cambian los componentes de la expresión, pero la acción es la misma. La expresión es la misma. Entonces, hasta 5 me la banco. Pero fíjense que estoy repitiendo siempre lo mismo. Entonces, el proceso, siempre que quiera buscar, bueno, me siento y lo hago así. Me siento y lo hago así, están bien. Pero la manera, ya ahora no, ya a partir de ahora, con los problemas complejos, no vamos a usar esta. No vamos a usar esta. Vamos a usar esta. Vamos a usar el proceso de búsqueda de mayor. ¿Qué dice? Al primer número del conjunto lo asigno a una variable mayor. Y a partir del segundo número comparo. Entonces, ese análisis lo estoy escribiendo. Tengo 5 números, ingreso los 5 números, al primer número lo asigno a la variable mayor, a partir del segundo comparo el segundo, comparo el tercero, ¿con quién siempre comparo? Con la variable mayor. Cuando termine de comparar, porque ya no me quedan más números, en mayor me quedo guardado el valor mayor, que eso es lo que guardo. Muestro. Entonces, fíjense, mi algoritmo. Ingreso los 5 números. Acá ingreso los 5 números. Al primer número lo asigno a la variable mayor. ¿Y qué escribí acá? Todos independientes. ¿Cómo es el segundo con respecto a mayor? ¿Es mayor? Sí, asignalo. Si no, no hace nada. Porque tengo el si no acá, no. Entonces, ¿qué va? Al fin sí. ¿Qué encuentra? Este. N3, ¿cómo es con respecto a mayor? ¿Es mayor? Sí, entonces pasa por acá. Si no, no pasa por acá. Viene acá directamente. Y de acá pasa acá. Entonces, ¿esto se va a ejecutar siempre? No. Esto se va a ejecutar si al comparar esta expresión es verdadero. Si no, pasa directamente acá. Va al fin sí y a la acción siguiente al fin sí. Evalúa esta expresión. Si esta expresión es verdadera, entonces esto se ejecuta. Si no, no. Va directamente al fin sí. Fíjense que acá no tengo si no. Hice todo sí independiente. Fíjense que esto lo copié y lo pegué, lo copié y lo pegué, lo copié y lo pegué. Y fui cambiando 2, 3, 4, 5, ¿no? Claro. El proceso de búsqueda del mayor, ¿se entendió? Profe, tengo una duda yo. Sí. Cuando vos le asignás a la variable N1 el mayor, Sí. ¿podría ir arriba del escribir o no? Ahora, primero, ¿no? Yo te voy a escribir lo que vos me estás diciendo que podemos hacer. Yo te pregunto, estamos ejecutando un algoritmo. Yo a esto lo escribo acá. ¿No? Vos me escribís esto. Vos me decís, a mayor asignale N1. ¿Vos me podés decir quién es N1? ¿Qué valor tiene N1? Yo acá ejecutamos el algoritmo. Mi algoritmo
se llama mayor de 5 números enteros. En la zona de declaración le estoy diciendo, guardame, ¿sí? En la zona de declaración. Acá vamos a hacer una memoria RAM. Yo le dije, a esto llamalo N1. A esto me lo llama N2, porque cuando ve N1, N2 es acá, le está reservando RAM, posiciones de RAM. Esto es la memoria, ¿sí? N1, N2, N3 son valores, ¿no? Basura. Esto es N3. Pero, profe, si vos mezclás carácter con número, ¿no tenés que declarar dos tipos de variables? Primero, yo acá estoy diciendo que me guarde tipo entero, que me guarde 2 bytes. Estos son 2 bytes. Esos 2 bytes tienen basura de antes. Ahora yo estoy diciendo que cuando le dé un valor a N1, sea entero, porque la memoria RAM es un dato de basura. Son direcciones de memoria que quedaron con valores a lo mejor de otras cosas, sucios. Por eso leer y el asignar es destructivo. Claro. Entonces, si yo hago esto, Claro, N1 más signo el que ya tiene tenía basura. antes. Claro. N1 tiene basura. Yo no sé qué tenía antes. Y se lo estoy asignando a la variable mayor. Entonces, si yo hago esto acá, es un error lógico. No me va a dar error. Pero es algo lógico, porque yo que le estoy asignando basura. Porque ¿cuánto vale N1? No sé si yo todavía no se lo ingresé, lo estoy ingresando acá. Entonces, si yo hago esto acá, está mal. Esto sí o sí tiene que ir después del escribir, del leer, porque yo primero tengo que ingresar. Entonces, esto que tenía, la variable N1 desaparece y al decir leer N1, cuando lee N1, tacho la basura, ingresé 5. Le digo lea N2. El leer es destructivo. Lee N2 e ingresa 7. Entonces, se pierde la basura. Ahora acá tengo el valor real que está ingresando el usuario. Estos dos valores son los que tengo que comparar, no los que tenía cuando yo reservé el espacio. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. De nada. Y acá, que en esta zona de memoria dice mayor, y mayor tiene todo esto, cuando encuentra esta acción, al primer valor del conjunto, el primer valor que ingresó el usuario fue esto. Entonces, asignado al mayor, el valor que tenía mayor se pierde. Y en esa misma zona de memoria que se llama mayor, le estoy asignando el valor de N1, el valor de N1 que ingresé yo con el leer, no basura. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, sí, profe. Genial. Entonces, fíjense que acá yo les puse para pensar. Si en vez de 5 números son 50, Y acudí a otra estructura. muy bien, porque se imaginan que yo los voy a castigar, porque con este proceso, con lo que aprendimos hasta ahora, y fíjense cómo se va a complicar ya la semana que viene, y más lo vamos a complicar todavía el lunes que viene. Por eso es importante que para estar al día tengan resuelto hasta el ejercicio 5 de práctica 3. Como dice en el libro, que no lo van a poder ver,
pero en el libro les puse dentro del cronograma que les puse en el libro, asociados al día de hoy, que el día de hoy es hoy es 11, consultas de dudas y corrección del ejercicio de tarea fue lo primero que hicimos, introducción al uso de funciones, y al lado de esto en el libro van a tener escrito ejemplo de clase, y hacen un clic ahí y entran, y del capítulo 2 hay que releer obviamente todo esto. Estamos resolviendo el ejercicio 5 de práctica 3, donde implementamos el proceso de búsqueda del mayor, y como bien dijo uno de ustedes, vamos a tener que aprender algo más, otra estructura de control, estructura de repetición. Ustedes de tarea, fíjense que tienen estudiar todo lo dado en clases para asimilar las técnicas, resolver el siguiente problema, van a tener que traer resuelto este problema para la semana que viene, calcular el promedio de 22 números enteros que se ingresan por teclado, y estar al día con el capítulo 1 del libro, el capítulo 2 del libro, hasta lo que damos hoy, todos los documentos dados por los profesores en el seguimiento de clases. Acá van a tener 2 documentos, la práctica 2 completa, la práctica 3 del ejercicio 1 al 6, y hay una práctica 3 de repaso también adicional, el ejercicio 1 al 4. Porque todo esto les sirve para ustedes sentarse a hacer solos y asimilar, e ir a consultas y consultar. ¿Sí estoy haciendo bien? Porque esta es la base. Entonces, la única manera de asimilar esta base y de adquirir las cosas es haciendo, para llegar bien al primer parcial. Todo esto es lo que tienen en el libro, que cuando puedan entrar en comunidad lo van a ver. Pues fíjense que si yo les digo que son 50 números, acá tengo que poner N6, N7, N8, N9, N10, 50 variables. Acá 50 variables. Y a esto, lo tengo que escribir 49 veces. O sea, es fácil, 50. Como al primero lo asigno a la variable y a partir del segundo comparo, tengo 49 comparaciones, ¿no? En matemáticas, ¿se entiende? Esto se repite 49 veces. Pero a ver, acá no está repetido exactamente, porque cambia la variable. Yo tengo que aprender ahora. Mi cabeza va a estallar. Yo tengo que tratar de rehusar esa zona de memoria. Si el leer y el asignar son destructivos, yo tengo que hacer uso de eso, de ese conocimiento. Y entonces poder escribir esto de una manera genérica, para no tener que escribirlo 50 veces, escribirlo una sola vez y decirme, che, repetime esto. Porque ¿qué se repite? Todo este proceso. Pero si yo sigo con este pensamiento de que me voy a declarar tantas zonitas de memoria como números tenga, no voy a poder hacer uso de esto, porque esto es copiar y pegar, pero tengo que venir acá y cambiar N2, N3, copio, N3, N4, copio, N4, N5, copio, N5, N6. O sea que no son exactamente iguales, lo tengo que hacer genérico. Ahí aparece justamente la primera. Fíjense que en el libro también tiene, dado 2 números reales, mostrar el mayor, dado 4 números reales, mostrar el mayor. Se repite siempre lo mismo. Teniendo como dato una temperatura en grados centígrados, mostrar el estado físico del agua a esa temperatura y a 760 milímetros de presión atmosférica. Sólido menor a esto, líquido mayor y gaseoso, es decir, determinar, ¿sí? Justamente los grados centígrados dependiendo de la temperatura que se ingresó.
El del año bisiestro lo van a tener resuelto. Después esto no lo hagan, pues se van a volver loco todavía. Pero estos dos, estos tres lo pueden hacer. A ver, si alguno ya hizo todos los ejercicios de práctica 3, del 1 al 6, también hizo de la 3 adicional, del 1 al 4, primero hagan eso, y está aburrido y quiere seguir haciendo, siga practicando lo mismo. Tenemos ejercicios. Todos estos usan estructura de selección simple. Estructura de selección múltiple lo van a ver con los chicos, no lo vamos a ver hoy. Y después vienen las otras estructuras de control, las estructuras repetitivas o de iteración, que es justamente la que voy a necesitar ahora, porque tengo que aprender a repetir el mismo proceso 50 veces. Pero lo primero que tengo que entender es que yo quiero repetir un conjunto de acciones. Voy a usar el repetir para repetir el conjunto de acciones. Pero acá voy a tener que aprender justamente esto, repetir la sintaxis de repetir para. Entonces, acá adentro, en acciones, yo voy a escribir eso. Yo acá, adentro de esta acción, voy a escribir esto. Una sola vez. Y le voy a decir que lo repita 49 veces. Pero para eso, acá no puedo poner que me cambie N2, N3, N4. Porque como lo hice acá, estas son distintas zonas de memoria. Entonces, si yo sigo pensando así, con que los números los ingreso en distintas zonas de memoria, yo no voy a poder repetir. Yo sé que a partir del segundo, comparo. Entonces, yo no puedo ingresar todos los números en una misma zona de memoria. A ver, en vez de llamarlo N1, yo no lo puedo llamar número. Y uso esa zona de memoria sola. Entonces, los 50 números los ingreso ahí. Pero, ¿yo puedo tener los 50 números acá simultáneamente? No. ¿Cuántos números puedo tener? Uno. Entonces, ingreso el primer número. ¿Qué me dice el proceso de búsqueda de mayor? Que al primer número lo ingreso y lo asigno a una variable mayor. ¿Listo? Lo asigno a mayor. Una vez que el número primero que ingresé lo asigné a mayor, ¿yo puedo perder ahora este valor? Sí, lo puedo perder. Entonces, ¿le puedo decir ahora que lea otro número? Sí, lea otro número. Ocho. Ese segundo número, ¿qué tengo que hacer? Compararlo con mayor. Si el número es mayor que mayor, entonces asígnaselo a la variable mayor. Si no, perdelo, no me interesa que lo pierdas. Antes de perderlo, lo comparo. Entonces, acá, para poder introducir el hecho de que yo quiera repetir un conjunto de acciones, tengo que entender en mi cabeza primero que no, ya ahora no, pará, ya mi problema es más complejo, ya los datos que les tengo que dar al procesador son muchos más. Ya no puedo declararme tantas variables como números le tengo que dar al procesador. Tengo que hacer algo más genético. Y voy a hacer uso de lo que ya asimilé, que el leer y el asignar es destructivo. Número es una variable simple, puede tener un único valor. Como es destructivo, antes de perder el valor, hago lo que tengo que hacer. En la búsqueda del proceso del mayor, al primer número que ingresé, lo asigno a la variable mayor. Una vez que lo asigno a la variable mayor, ¿lo puedo perder? Sí. Entonces, ingreso el segundo número del conjunto, en la misma zona de memoria.
Ingreso el segundo número. ¿Qué tengo que hacer con ese segundo número? Lo comparo. ¿Con quién? Con mayor. 8 es mayor que mayor. ¿Qué me dicen ustedes? 8 es mayor que mayor. Verdadero. Verdadero. Entonces, a mayor, asignale número. 8. ¿Qué número me quedó en mayor? El 8. Entonces, hasta ahora, de los dos números que ingresé, ¿cuál es el mayor? 8. ¿Lo guardé en mayor? Sí. ¿Puedo perder el segundo número? Sí. Entonces, repetime lo de antes. Lee num. Ingresó 4. Compara. 4. ¿Es mayor que mayor? No. No. ¿Listo? ¿Hago algo? No. Anda, ingresa otro número. Entonces, adentro del para, a partir del segundo número, yo tengo que leer y comparar, 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 leer y comparar. 49 veces, porque tengo que ingresar 49 números. Porque el primer leer lo leo y lo asigno a una variable. Eso no se repite 49 veces. O sea, acá adentro, yo necesito decirle, repetime 49 veces. Yo necesito acá un contador que me vaya contando de 1 a 49. El valor inicial va a ser 1, el valor final va a ser 49. ¿Con un incremento de cuánto? De 1. Así funciona el para. Por lo tanto, para la semana que viene, que van a tener este mismo ejercicio, lo van a tener en el libro también resuelto. Esto, que es lo que les expliqué recién, lo van a tener. Proceso de búsqueda del mayor con repetir para. Ingreso un número, lo asigno a una variable y a partir del segundo comparo. Eso es el proceso de búsqueda. Determinar e informar el mayor valor de 50 números enteros. No son 5, son 50 números. No me declaro 50 variables, me declaré num. Voy a tener un único resultado, el mayor de esos 50. Yo les pregunto algo, a ver qué me contestan. Si dentro de esos 50 números, el mayor es 15, y ese 15 se repite, porque cuando ingreso, ¿puedo ingresar 2 veces el mismo número? Sí. Ese 15 se repite 10 veces. ¿Cuál es el mayor? 15. 15. O sea, no me importa cuántas veces se repite. El mayor es 15. Entonces, si yo tengo un conjunto de números y el número que yo determino como mayor se repite, a mí no me interesa. Yo estoy buscando el mayor del conjunto, no cuántas veces está ese número mayor en el conjunto. Son dos cosas distintas. Entonces, acá yo tengo que buscar el mayor valor. Entonces, ingreso un número. El valor de num lo asigno a una variable mayor. Es lo que hice antes en la memoria, acá. Hice 5 y se lo asigné a mayor. Eso fue lo que hicimos. Entonces ahora le voy a decir, ingresar el segundo número.
A partir del segundo comparo mayor con el número y determino cuál es el mayor. Fue lo que hicimos acá. Ingresé el segundo. Lo comparé con el mayor. Como 8 era mayor que 5, me dijeron que sí, lo asigné a mayor. El mayor me quedó 8. Bueno, ahora tengo que volver a escribir esto. Y volver a escribir esto. Y volver a escribir esto. Y volver a escribir esto. ¿Cuántos? 49 veces. Entonces le decía, repetime estas dos acciones 49 veces. Cuando saliste de acá, mostrame el mayor. Entonces, fíjense cómo me quedó mi algoritmo. Fíjense qué cortito que es mi algoritmo, ¿no? Se los achico, ahora se los agrando. Fíjense. Este es el algoritmo. ¿Se imaginan si yo en vez de trabajar así, me declaro las 50 variables? No lo puedo ver en ese pedacito. A lo mejor me lleva 4 hojas escribirlo. Es una tortura aparte. Entonces, acá, que lo van a tener, justamente, ingreso el primer número. Lo asigno a la variable mayor. Esto es una variable. Tengo que declarar la variable de control. Del control del para, que es un contador. Esa variable de control está controlando cuántas veces se tiene que repetir. Yo lo hice desde 2 hasta 50. Desde 2 hasta 50. ¿Por qué? ¿Lo podría haber hecho de 1 a 49? Sí, es lo mismo. La sintaxis dice coma 1, porque dice coma el incremento. Yo no le pongo el incremento. ¿Cuál es? 1. Cuando no está, es que el incremento es 1. Entonces, si yo acá le asigno 1, a la variable can le asigna 1. Si yo acá le pongo 2, a la variable can le asigna 2. Entonces, ingrese, yo puedo poner el segundo número del conjunto, el valor que me dice acá. O sea, como el primero lo ingreso afuera, a este lo hago variar de 2 a 50, es lo mismo de 1 a 49, porque ¿esto qué hace? Actúa como contador. Que me repita una vez, que me repita 2 veces. Tener de 1 a 49, de 2 a 50, ¿cuántas veces se va a repetir? 49. Es la cantidad de veces que quiero ejecutar esto. Entonces, acá le asigno 2. Ingresa el segundo número del conjunto. Lo compara. Si es mayor, lo cambia. Si no, fin para, vuelve. En forma automática, can se le suma el incremento. ¿Cuánto es el incremento? 1. Si no está escrito es 1. Entonces, 2 más 1, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 2 más 1? ¿Cuánto es 2 más 1? 3. En forma, todo esto lo hace solito. La sintaxis de repetir para lo hace solito. 3 es menor o igual que 50. Menor. Yo vuelvo a preguntar. 3 es menor o igual que 50, ¿verdadero o falso? Falso. 3 es menor o igual que 50. El número 3, con respecto al número 50, ¿es menor o igual? Es verdadero. Es menor. Y estoy diciendo menor o igual, es menor, es verdadero. Entonces, como es menor que el valor final, vuelve a ejecutar las acciones que están escritas. Entonces, ahora lee el tercer número del conjunto. Lo compara con la variable mayor. Si ese tercer número es mayor a la variable que está guardada
al valor que está guardado en la variable mayor, lo asigna. Si no, no hace nada, fin para. Fin sí, fin para. Vuelve. En forma automática, acá le suma el incremento. 3 más 1, ¿cuánto es? 4. 4. Entonces, 4 es menor o igual que 50. Verdadero. Verdadero. Ejecuto todo esto. Ingreso al cuarto. Comparo el cuarto con la variable mayor. Si el cuarto número que ingreso es mayor al valor guardado en la variable mayor, entonces lo asigno. Si no, no existe el sino acá entonces. Fin sí, fin para. Vuelvo. Y repito esto 49 veces. Cuando salí de acá, en la variable mayor tengo el mayor, lo muestro. Así funciona el para. Por lo tanto, todo lo que les conté está escrito acá. Está escrito acá con otro ejemplo. Hay que hacer la traza prueba de escritorio de este ejercicio. Y es la variable de control del para. Ahí le asigno como valor inicial 1. El valor final es 20. ¿De cuánto es el incremento si no está escrito acá? De 1. De 1. Entonces, cuando a mí me dice, ¿qué me va a mostrar en la pantalla? ¿Cuánto vale I la primera vez que pase por acá? 1. 1. Vuelve. ¿Qué me va a mostrar? 2. Y así. O sea que esta ejecución me va a ir mostrando el valor de la variable de control, que va a ser 1, 2, 3, 4. Es como que acá adentro hay un hombrecito que es el que se ocupa de sumarle el incremento a la variable de control y comparar con el valor final. Entonces, repite, primero asignándole el valor 1. Entonces, sí, cuando la declaro tiene basura no me importa porque el asignar es destructivo, o sea que acá me está diciendo a la zona de memoria identificada con el nombre I, que es la variable de control del para, asignale 1. Mientras que I sea menor o igual que 20, ejecuta las acciones que se encuentran escritas entre el repetir para y el fin para. Así funciona el para. Eso está escrito acá, que tienen que leer, tienen que hacer la traza prueba de escritorio de esto. Trazo prueba de escritorio es lo que yo hice acá. No necesito que me hagan una tablita, sino que me pongan una columna número y que ingresan un número, que lo asignan a mayor, el valor que asigna la variable. Eso es trazo prueba de escritorio. Con columnas, no es necesario que se hagan una tabla. Entonces, este ejercicio también lo van a tener en el libro. Pero ustedes tienen que leer hasta acá. Acá no. Esto es lo que se viene. Entonces, una vez que leyeron hasta acá, van a hacer este ejercicio que les dejé acá. Calcular el promedio de 22 números enteros que se ingresan por teclado. Con este ejercicio vamos a arrancar la semana que viene. Es importante que estén al día, porque la semana que viene aprendemos algo nuevo, más complejo, que usa todo lo aprendido hasta la clase de hoy. ¿Está claro? Perfecto. Genial. Entonces, por hoy finalizamos. Cualquier duda que tengan, recuerden que a las